Vamos a ver aquí un instante mientras nos conectamos al Face. Bueno, acá parece que ya se está conectando. Buenas tardes. Araceli, Yadira, Karina, Carmen y nuestra invitada Magali. Mientras nos conectamos aquí en el Face. A veces tarda un poquitín en conectarse, ¿verdad? Sí, pero se graba todo. ¡Ah, sí! Aquí ya estamos grabando. Listo. Ok, bueno, yo creo que ya estamos en vivo en Face, así que muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando, para quienes nos van a ver en el futuro. Este es un nuevo episodio de Miércoles de Moléculas de Conciencia, nuestro episodio número 9 con una súper invitada, Magali Mesa. Ella es facilitadora certificada de Access Consciousness con unas especialidades magníficas que son ExMed, el gozo de los negocios y relaciones hechas diferentes. Bienvenida, Magali. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. A ti por aceptar. Y bueno, hoy vamos a hablar de la magia de la tierra, pero antes de empezar a hablar de la magia de la tierra, cuéntanos un poquito acerca de Magali, de cómo llega a Access, de cómo es tu recorrido acá, pues con todas estas especialidades. Fíjate que yo siempre les cuento de que mi llegada a Access quizá fue como muchos, tratando de solucionar problemas y venía como de muchas modalidades y casi siempre me fijo que optamos por estas modalidades cuando tenemos problemas. Nunca es para crear, siempre es como para solucionar, como que nos enseñaron en la vida que cuando algo te estorbaba era cuando había que ponerle atención y quitarlo. Y algo que me ha regalado Access y que he aprendido o entendido en Access es que tú puedes crear tu vida dinámicamente. No necesitas esperar a que surja un tema, una molestia, una complicación. Y sobre todo, que realmente tú eres quien crea la magia de todo en tu vida, todo lo que pasa, absolutamente todo. Entonces, cuando yo llego a Access y me dicen eso, yo sentía que era una mentada de mi mamá, porque era como, estoy sufriendo, que no me ves. ¿No te das cuenta de mi dolor? Todo el drama y el trauma. Sí. O sea, estoy muy mal. O sea, veme, tengo, ya ni me acuerdo, 38 años, creo. 38 años, estoy con un embarazo no planeado, o sea, una vida de relación completamente deshecha. O sea, ¿cómo me dices que todo esto yo lo crié, verdad? Alguien tenía que tener la culpa, no yo. Sí, sí, sí. Además que somos expertos en echarle la culpa a alguien más, ¿verdad? Sí, entonces, cuando empiezo a ver todo esto, para mí se me hacía muy ilógico y no me gustaba, obvio, porque a nadie le gusta tener la culpa. Pero cuando un día, digo, no es la primera vez que lo escuchaba, pero algún día estuve dispuesta a recibir esa información y escucho que dicen, tu punto de vista crea tu realidad, no tu realidad crea tu punto de vista. Ahí fue como cuando, wow, un velo de todo lo que estaba en mi vida, de mi drama, de mi trauma, cambió. Ahí fue cuando dije, wow, o sea que yo creé esta relación, yo pedí este embarazo, yo generé esta situación económica por la que estamos pasando. Dije, si eso es lo que está haciendo que yo viva eso, yo voy a dejar de ver eso así.
Y era como esta pregunta en la cabeza de, ok, y entonces ahora me voy a la forma romántica de la vida es bella, todo es bonito, todo va a caer del cielo, ¿no? Todo Entonces, color de rosa. sí, brincaba como que entre muchos pensamientos y empecé a jugar con esa herramienta. Interesante punto de vista, que tengo este punto de vista. Fue como que la herramienta que más me gustó, porque aparte a mí me molestaba mucho tener que decir el enunciado aclarador. Me enojaba, me enojaba. Era muy largo, qué flojera, cuántas palabras. O sea, voy a decir, eh, mm, ah, por ejemplo, el enojo. Voy a destruir y descrear el enojo. O sea, son más poquitas palabras que todas las que tiene el enunciado aclarador, ¿sabes? Era como, qué flojera, ¿no? Entonces empecé con interesante punto de vista y me di cuenta que mi forma de ver la vida iba cambiando. Y también una de las preguntas que yo más usé era esta de cómo puede mejorar esto. Pero al principio me tengo que acusar, lo usaba desde este espacio de la polaridad. O sea, está ¿Cómo puedo mal. mejorar esto? Sí, como desde el Ajá, bonito. sí. Lo- o sea, ¿cómo lo hago mejor? Porque esto no funciona. Esto no me gusta. Así no está bien, ¿sabes? Yo creo que muchos hemos empezado por ahí, como, ¿cómo puedo mejorar esto? Pero a ver, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Y no como desde soltar y bueno, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Cómo puedes Ajá. mejorar realmente desde la posibilidad? ¿No? Sí, no, lo hacía desde la polaridad. O sea, esto está del nabo, yo quiero estar aquí arriba sonriendo y feliz, ¿no? Viendo las cosas ya, ya pasaron ayer. Entonces, esas fueron como mis herramientas con las que yo empecé a jugar mucho y las que me fueron dando como la claridad, ¿sabes? De la vida que yo tenía no era imposible de cambiar y tampoco era un castigo y tampoco era una maldición y tampoco era como una consecuencia de haber sido o mala hija o mala madre o mala pareja o mala hermana o mala jefa, porque luego nos vamos a todos esos espacios, ¿verdad? Y empecé mi vida, yo les digo, mi realidad económica era nefasta en el tiempo que yo llegué a Access, mis relaciones, todo. O sea, era como, me había encargado de destruir mi vida. Sí, sí, sí. Y una de las especialidades que se puede decir que fue la última que tengo, pero digamos, y fue la última que tomé clases, pero la que dio como una total claridad en mi mundo, que es la de X-Men, eso me ayudó a entender mucho porque muchas cosas en mi vida estaban así. Por ejemplo, cuando yo tomo una clase de X-Men, de decir y estar en el espacio de, ay, pues sí, es que puedo tener acuerdos de vidas pasadas porque venían así de las modalidades, ¿no? Puedo tener acuerdos de vidas pasadas, pero es que me siento como un hotel que estos vienen, me usan para llegar a esta tierra y, ¿no? Y Sí, todavía escogen unas pinches cosas bien cabronas. Así rezongado. todo lo peor lo escogemos. Sí, porque mis dos hijos tuvieron como que temas de salud, entonces yo nunca fui una mamá que salía bien contenta con su bebé, ¿no? Era una mamá que salía del hospital y tienes que regresarte lo más pronto que puedas porque acá se está muriendo, ¿no? Wow. Entonces, era así como que sí era mi lucha, estaba mucho en la lucha, pero luego jugaba con estas herramientas y había como una paz, una tranquilidad. Y cuando tomo la clase de X-Men, dije, wow, ellos nunca llegaron solos. Realmente ahí fue cuando, si ya estaba convencida que todo es una elección, ahí fue cuando me di cuenta que en verdad yo había invitado a esos seres mágicos a mi vida. Tengo dos hijos X-Men. Eh,
Y era justo desde ese espacio de siempre fue el granito negro en el arroz, o porque muchos me consideraban muy linda, los demás no me querían, o porque muchos me consideraban muy estúpida y entonces no me querían, y los niños me decían, eres rara, no queremos jugar contigo, y los adultos me querían más que los niños. Entonces siempre estaba desfasada en todo, ¿sabes? O sea, mis amistades, mis hermanos son más grandes, mucho más grandes que yo. Y entonces yo tenía, por ejemplo, 14, 15 años y yo ya iba a un antro con mis hermanos porque aparte me veía como muy grande. Entonces la hermana que era antes que yo no se veía tan grande y entonces pasábamos como cuatitas, aunque no nos parecíamos tanto, pero así jugábamos, ¿no? Entonces yo siempre estuve muy desfasada y no encajaba en ningún lugar. Y cuando tomé la clase de X-Men, dije, wow, realmente yo los invité porque no había nadie como que a mi alrededor que realmente me entendiera, ¿sabes? Y empecé a reconocer todos estos espacios en los porque mi hijo y yo congeniábamos tanto, porque aunque estemos a distancia, sabe el uno qué está pasando con el otro en el momento que está pasando. Muchos porqués que no entendía las demás personas ni nosotros a veces. Y dije, wow, cuánto yo había determinado que él ya estaba en una edad que ya iba a ser la mayoría de edad y cada quien iba a tomar su rumbo. Y era como esta parte de, en el momento que llegué a este embarazo, me sentía yo como, estoy sola en el mundo, o sea, no tengo a nadie. Y cómo fue que desde ahí hice la invitación a esta otra pequeña de venir a mi mundo, que necesitaba a alguien más que me entendiera más allá que las palabras, ¿sabes? Entonces, esa es como que mi historia en la que llego a Access, peleada con un embarazo que después descubrí que yo lo pedía a gritos, ¿sabes? y, y, y cada, la especialidad de relaciones hechas diferentes, justo la elegí porque pues yo tenía una relación muy fea en mi punto de vista, en, en todos mis juicios más bien. y, y cuando tomó la primer clase de esa especialidad, dije, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Esto no se trata de las relaciones amorosas. Esto se trata de la relación que tú estás dispuesta a crear contigo. Idealmente es como una frase muy trillada, ¿no? O sea, si te quieres tú, pues vas a querer a todo el mundo y chalala. Pero cuando estás ahí y es como estar contigo, al menos para mí así fue mi primer clase, enfrentarme a mí, ver qué sí me estaba dando, que había decidido que nunca iba a ser capaz de darme a mí misma, en qué espacio me ponía, si de protagonista, si de víctima, si en primer lugar, o sea, cómo me hacía yo vivir por mis elecciones todo lo que yo había vivido. Dije, esto es algo que todo el mundo debería tener. No es que vayas a tomar esta clase y vayas a encontrar el amor de tu vida, o sí, porque te das cuenta que el más grande amor de tu vida eres tú. El amor de tu vida eres tú, es real. Así es. Entonces, eso me llevó a esa. Y la de negocios, me di cuenta también cuando estaba en Access que yo sabía hacer negocios de forma diferente, que había hecho negocios de esta realidad de una forma muy diferente en la que, obvio, como buen X-Men, me sentía bien culpable cada vez que me decían, es que esto no se hace así. Entonces, si yo venía de una vida donde estaba buscando lograr mi meta más grande y mi ideal más grande era la perfección, que me dijeran que mi negocio algo lo estaba haciendo mal, era así como de, no, no puede ser, pero es que no lo concibo de otra manera. O sea, no lo cambiaba, pero sí era como, no, ¿por qué estoy mal? Es que no debo de estar mal. Siempre desde el juicio y juzgándonos, ¿no?
juzgándonos por aquello que nos hace diferente, que realmente es la potencia que tenemos, ¿no? Si nos enseñaran a darnos cuenta que esa diferencia es el gran regalo, ¿cuántas cosas cambiarían, no? Sí, justo así. Y ya empiezo un día a decir, ok, quiero ver por qué tengo esta relación con el dinero. Y me pongo a tomar todas las clases en Access que hay de dinero. Todas las de la especialidad del gozo de los negocios, de la riqueza correcta, que ahora se llama Creadores Anónimos, y todo lo que había ahí que decía dinero. Yo lo compraba. Sí, y al principio lo compraba desde este espacio de carencia. Mi primer clase de negocios hechos diferente fue así. Lloré porque tenía una fecha y dije, no junté el dinero y no veo cómo pagarla y lloré. O sea, me acuerdo que hice una súper rabieta y le escribo a la facilitadora y le digo, estoy fúrica conmigo por no estar ahí. Me dijo, cambié la clase, ¿de veras? Ya así, ¿no? Entonces pasaron cosas mágicas que pude pagar mi clase en la fecha que la cambió. Y me acuerdo que había un programa de cómo convertirte en dinero que había hecho el doctor David Cubes, que era por 6 meses, que costaba como $600. Yo dije, imposible que lo pueda pagar, ¿sabes? Y tomé esa clase de relaciones diferente y luego empecé así a tomar todas las demás clases y luego hacen un programa de un mes que tenía ese costo del libro de cómo convertirte el dinero y lo compré y me solté riendo. Ya que lo había pagado dije, wow, ¿te acuerdas lo que dijiste que era imposible? Ahora todo es posible. Ajá. Entonces me empecé a dar cuenta que no era cognitivo, que no era que esta clase me hubiese dado este aclarador, esta clase me hubiese dado este otro aclarador. ¿Y por qué lo digo? Porque todas las personas cuando me preguntan por clases, pero cuéntame qué me vas a dar. No es que te voy a dar, es que estás dispuesto a recibir tú y que estás dispuesto a preguntar tú para irte a ese espacio donde te pongas tan incómodo realmente y que veas tu vida. Entonces, todo este cúmulo de clases fue cambiando mi realidad. Llego a ser CF y ya de ahí fue así como de, bueno, o sea, yo tomo los entrenamientos de las especialidades por gusto y de repente si tengo los requisitos, pues digo, pues vamos Esta a es. pagar la licencia. Y ya está creado. Es que energéticamente ya lo estás creando. No vas a las clases por tener la certificación, vas porque energéticamente quieres estar ahí, hay algún movimiento y bueno, después cumples requisitos. Sí, justo así. Entonces, no ha sido por ir diciendo, voy a crear esto si tomo esta clase, ¿qué me va a dar esta clase? Y es bien chistoso porque yo les digo, si tú me preguntas a mí cuál fue la clase que hizo un boom en mi relación con el dinero, no fue ninguna de las de dinero que tomé. Fue una clase que tomé de padres conscientes, hijos conscientes. Yo me di cuenta cómo vivía peleando con mi hijo, con darle dinero a mi hijo, no porque no quisiera dárselo, porque él siempre fue a escuelas privadas, porque yo decía, yo le voy a hacer la vida más fácil a él por lo que yo viví, pero aparte por cómo él era, decía en una escuela pública me lo van a correr porque ese niño nunca llevaba las tareas. O sea, era algo que no le importaba a él. Y decía que son estupideces. Y lo peor del caso, o lo mejor del caso, digo yo ahora, era que yo no lo podía regañar porque yo consideraba lo mismo, ¿sabes? O sea, era también mi punto de vista, o cuanto más bien él percibía mi punto de vista y lo actuaba. Hoy lo entiendo, ¿no? Entonces, niños, no es estupidez, es hacer la tarea. No me hagan caso, estoy loca. Sí, Acuérdense creo de que eso. después van a decir, es que Magali dijo. Toda la vida me han dicho que estoy loca, ¿ok? Tomen en cuenta eso. Entonces,
ya mi pleito era justo ese, como no llevaba las tareas, lo reprobaban, no porque no supiera, porque no hacía las tareas y eso contaba puntos. Entonces siempre tenía que pagar extraordinarios y casi siempre salían el doble de lo que me costaba la colegiatura. Y le decía yo, ay, siento que estoy tirando mi dinero. Estás malgastándolo. Ujú. Y tenía una resistencia a eso. Y cuando cambié la resistencia a eso, como que todo cambió. Ahí fue cuando después compré ese programa y muchas cosas más. Y después seguí comprando las otras clases de negocios. Y cada una ha enriquecido. Una de las clases de negocios hechos diferente, por ejemplo, que compré, fue clase de familia. Tocamos tantos puntos de vista de la familia, de las relaciones, de no sé qué tantas cosas, que cambió mi mundo y mi realidad, porque aparte el concepto que yo tenía de una empresa, porque soy socia de una empresa, era así para mí como realmente es una familia. Es donde más tiempo pasas, es con las personas que más convives, dependiendo de cómo se porta cada uno, pareciera que esté en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria o en el kinder, ¿no? Entonces, así yo hacía las categorías de mis empleados. Entonces, yo tenía ese punto de vista. Entonces, esa clase hablamos tanto de eso que obviamente cambió mucho mi forma de ver los negocios. Entonces, nada es lineal. Si nosotros nos diéramos cuenta que realmente nada es lineal, que no es como nos dijeron que era. Y es, ¿cómo me dices eso? Si es lo que nos enseñan todo el tiempo. Sí, pero hubo alguien que lo descubrió. O sea, Gary se empezó a dar cuenta que a medida que hacía preguntas, empezaba a ver que por qué las cosas no funcionaban. ¿Y por qué las cosas no funcionaban? Porque nos han contado muchas historias y muchas mentiras y las hemos creído verdades. Y es como vemos la vida. Por eso está esa maravillosa clase que se llama el fundamento, porque ahí es cuando vas y te das cuenta de todas esas verdades o todas esas mentiras para ti. Pero justo es esto, para ti. Porque cada uno nos va a funcionar una cosa, vamos a tener una forma de ver las cosas. Y esto, lo más grandioso de Access es que se trata de ti. O sea, no aprendes las herramientas para soltarte facilitando a todo el mundo. No aprendes las herramientas para que cambien todos a tu alrededor. Aprendes las herramientas para que explores qué es lo que funciona para ti. ¿Cuáles son las mentiras para ti y cuáles son las verdades para ti? ¿Y qué quieres elegir? Porque puedes seguir eligiendo las mentiras, no pasa nada. Solo cuando estás claro, sabes que puedes cambiar lo que sea en el momento que sea. Así es, me encanta esto que dices y en alguna oportunidad escuché una entrevista de Claudia Cano y me encantó lo que dijo el fundamento. Que en el fundamento tú llevas globos, ¿cierto? Bueno, lo pongo en mis palabras, pero es Ajá. como si llevaras muchos globos con todas las mentiras, con todas las creencias que tienes de ti, o sea, todo ese, como ese papel que te dieron, ¿cierto? Y en el fundamento literal, tú llevas tus bombitas y casi que vas pinchando una a una, soltando todos esos juicios, soltando todas esas mentiras que hay allí. Y puedes salir triste porque ya no llevas ningún globo. Y Claro, puedes salir contento porque porque ahora ya no llevas tienes nuevos, ningún globo. o Y llevas nuevos, agarras no. nuevos. Exacto. Porque hay muchas personas que aunque estén en el fundamento, eligen no hacer esos cambios. ¿Y están No, mal? No, no. no están mal. No Es una están mal. posibilidad, simplemente es una posibilidad de ver algo diferente y tú eliges. Justo así. Y me encanta a mí la verdad esa clase. Ahorita de hecho estoy dando un fundamento, terminamos mañana, lo estoy haciendo nocturno y me encanta ver cómo cada quien va dejando soltar las cosas. Yo me contaba tantas historias, de verdad es que era tanto drama, tanto victimismo, tanto que me gustaba cómo complicarme la vida que yo tomé varios fundamentos, yo creo, para poderte decir, estoy feliz de haber tomado el fundamento.
Lo seguía tomando y una y otra vez porque sabía que iba a cambiar mi vida, porque estaba cambiando mi vida a paso de tortuga, decía yo, pero, pero cada vez que iba había muchas resistencias. Me acuerdo la primera vez que elegí tomar un fundamento global, porque podía, o sea, porque quise, terminé odiando a Gary Day. O sea, y esto yo siempre se los digo a todo el mundo, es mi mitote. ¿Te movió tanto que terminaste odiándolos? Yo decía que eran unos groseros y unos misóginos, ¿sabes? Era tanto lo que estaba ahí que yo no estaba dispuesta a recibir, que era más fácil juzgarlos y criticarlos. Y cuando tomé clases con ellos y todavía quedaba algo ahí, ¿no? En todo esto de, o sea, yo moría por una sinfonía de posibilidades y pues nomás Dane la daba, pues obvio que tenía que tomar una clase con Dane, ¿verdad? ¿Verdad? No Entonces, hay opción. ujú. Entonces fui eligiendo las clases y cuando llegué a mi entrenamiento de facilitadores certificados, Aiden hace un comentario donde realmente te dice, estoy aquí para cuidar tu espalda. Y cuando percibí en esa energía, me acuerdo que yo me solté llorando porque dije, wow, lo que nunca estuve dispuesta a recibir en el fundamento de ellos fue cómo puede ser que una persona que no te conozca, que no sepa nada de ti, esté para ti y energéticamente de verdad lo sientas aquí contigo como si te esté abrazando. Wow, qué Yo no hermoso. podía recibir eso, tanta amabilidad y sobre todo que viniera de un hombre. Bueno, ¿cuánto juicio habría por ahí antes de recibirte los hombres, verdad? Mucho, Mucho. mucho, 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 Ujú. mucho, mucho, mucho. Y en ese momento que no podemos recibir por alguna razón, por alguna historia, pues es más fácil juzgar y es más fácil decir cómo te pasó a ti, no, no me gusta, esto no es lo mío, bueno, lo que haya sido en ese momento, porque obviamente no estamos en esa apertura, pero a medida que fuiste pasando, que fuiste llegando a otras clases, te permitiste recibir y darte cuenta el gran regalo que había allí detrás. Sí, cambió mi punto de vista, cambió mi forma de verlos, mi forma de recibirlos y no solo a ellos, o sea, en general, muchísimas cosas. Y sobre todo mi relación, mi tema de relación cambió mucho. Sí, digamos que ha ido cambiando en muchas áreas, tanto mi pareja como yo, y sigo teniendo la misma relación esa de la que estaba queriendo huir, o sea, entonces a veces te das cuenta que justo eso, tú no te permites recibir, y cuando tú no te permites recibir, no vas a poder ver lo que es, vas a ver lo que crees que es. Así es. Sí, así es los lentes que ponemos en ese momento para resistirnos y precisamente ver lo que creemos que es la única realidad. Ahí sí que Ujú. no vemos las posibilidades, sino casi que nos enfrascamos en algo. Pero cuando podemos soltar, pues obviamente podemos encontrar muchísimo más allá. Sí, algo de lo que yo me acuerdo que también me impactó cuando le puse atención, claro está, porque ya lo había oído muchas veces. Y cuántas veces justo por eso, muchos de nosotros que estamos aquí, quizá, lo voy a hablar por mí, escuchas todas estas herramientas que están en el dominio de todos. O sea, que no es la herramienta privada de la clase o del manual tal de especialidad. Y dices, ah, es la de siempre, pero no la sigues explorando y no la sigues usando. Y me acuerdo que cuando yo tuve conciencia y dejé de decir, o sea, es lo mismo, y quise escuchar cuando dijeron, el juicio nunca habla de ti, habla de la persona que lo emite. Obvio en ese momento decía, lo que yo entendí fue, ah, todo lo que me están juzgando, pues no es real. Están hablando de cómo ellos ven su vida. No significa que sea yo,
Pero como un mesecito después dije, ok, todo lo que yo estoy juzgando no son ellos. Soy Está yo. mostrando de mis puntos de vista. Así es, Ups, así es. Porque mira, date cuenta, al comienzo cuando lo veías, ok, es de ellos, es ligerito, bien porque padre. estamos, claro, y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es los demás, pero cuando caes en cuenta que, oh, lo que yo juzgo de otros también es lo que yo soy, eso ya suena fuerte, Sí, ya no nos gusta, claro ya no está. nos gusta tanto. No, nada más es así. Ay, no, es que en Access yo aprendí que ellos me están juzgando porque son esa cosa tan fea. Pero yo sí puedo despotricar todo y cuando dije, ok, creo que esto también aplica al revés. Eso va en dos vías, sí. Wow, qué difícil es encontrar eso, ¿no? Siempre que vamos a mirarnos para nosotros mismos, ahí nos mueve el piso, es un poco difícil. Sí, y entonces les digo yo, pues como yo siempre he aprendido como a reírme de todo esto, de lo que me pasa y así, entonces le digo, bueno, pues de perdida si ya me di cuenta que estoy hablando de mí, pues empecé a usarlo a mi favor, que en Access se habla de que todo puedes usar a tu favor y es real, porque cuando me di cuenta o me cacho de qué juicios estoy haciendo, porque no soy la Madre Teresa de Calcuta, o sea, sí sigo haciendo juicios y me cacho de eso, Claro. entonces, ahí es mi oportunidad de trabajar con ellos, de podboquearlos o de hacerlos interesante punto de vista para poder ir más allá, para poder seguir cambiando. Y fíjate que más que cambiando mi vida, para poder seguir eligiendo más en mi vida, porque como es como que esta palabra de cambiar está muy trillada o no la queremos o le ponemos resistencia porque la aprendimos desde el espacio de tienes que cambiar, eso significa que estás mal. Que estás mal, que está cerrado. No estás mal, pero puedes elegir más y diferente y eso va a funcionar más para ti a la larga. Sí. Y además que ahora puedes elegir algo y que en este momento te contribuye y más adelante eliges otra cosa y vas cambiando. No tienes que quedarte enganchado en una elección o en una sola posibilidad. No, ya no. Y ahí empiezas a vivir con más facilidad porque te das cuenta que estás en donde estás porque tú lo eliges y que nada te ata, nadie te obliga, nadie te hace, nadie te detiene. Yo, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo a mi hija. Mi hija es una niña con un síndrome que se llama síndrome de Charge y funciona como los niños autistas y es súper hiperactiva, o sea, agrégale más cosas, ¿no? Entonces, entre esos síndromes hay muchas formas diferentes de funcionar con su cuerpo, entre ellas ella es sorda. Entonces es así como le dices, hey, deja ahí y que te haga caso, ¿no? Y cuando recién su primer año fue de muchas entradas y salidas del hospital. Y me acuerdo que una de las veces que yo estaba frustrada llorando, que eso fue una de las cosas que me hizo regresar a Access, no es que lo había dejado porque quería, sino en mi mundo no tenía tiempo y no podía compaginar todo, ¿no? Y estaba llorando y decía, no puede ser posible que no más exista esto en mi vida, ¿sabes? Y esto es toda mi vida, no la quiero. O sea, y mucha gente lo puede oír como que bien cruel, porque yo, como no tengo punto de vista con decir esas cosas, hay a personas que a veces me dicen, ¿cómo puede decir una mamá eso? Pues ya ven, soy muy mala madre, entérense. Entonces yo decía, no, yo no quiero esto, ¿sabes? Entonces, algo de lo que empecé a hacer fue hacer esta lección de 10 segundos y yo decía, ok, la puedo regalar, ¿no? Me acaban de contar una historia de una mamá que tuvo una niña así, o sea, todavía no sabía que era X-Men, pero de verdad escuchaba el pensamiento de la enfermera como
le voy a contar esta historia, no vaya a ser que se vaya y nos deje a la niña, ¿no? O sea, de una Wow. mamá con las características como mi hija y todo, y un día la señora ya no volvió y la dejó en el hospital. Entonces, me contaban muchas historias así como para quiera a su hija, no la vaya a abandonar, ¿sabes? Vea por ella, pues al final es tu hija, ¿no? Todas estas cosas que te dicen. Y acá afuera, en la sala de papás, lo que yo escuchaba era, pues, varias versiones, como de Dios, solo le da estas cosas a las personas que sabe que pueden con ella y Dios sabe quién le manda los angelitos, pero también escuchaba de ¿qué hiciste para que te castigaran así, no? ¿Qué carne estás pagando? Y yo, mi vida, me encantaban todas las versiones, ¿no? Entonces un día me acuerdo que me senté y fue así como, ok, ¿y si la dejo en el hospital y nunca vuelvo? Y decía, no, no me siento cómodo. Ok, ¿y si la doy en adopción? No, no me siento cómodo. Entonces me empezaba a poner, eso es algo que yo siempre había hecho antes de llegar a Access. Y si tú lo quieres ver desde este lado energético y desde Access, es, percibe cómo sería tu vida si eliges esto. Yo siempre veía así como que del panorama más lindo hasta todos los matices hasta llegar al peor panorama. Entonces, fue empezarme a poner todos estos escenarios y no me gustaban. Entonces me di cuenta que yo quería estar ahí. Y si yo quería estar ahí, a pesar, entre comillas, de lo que era, entonces ¿por qué me quejaba y no lo disfrutaba? Wow. Y, y era eso, era darte cuenta que puedes elegir cada 10 segundos, puedes decir, en este momento elijo esto y percibe cómo se siente tu vida. En este momento ya no lo elijo esto otro. Y así puedes ir conociendo las energías de cómo sería tu vida con tal o cual elección. O también puedes preguntarte, ¿cómo sería mi vida en 5 años si elijo esto? ¿Cómo sería mi vida en 5 años si no lo elijo? Y me llama la atención porque nunca nadie cuestiona por qué son 5 años, pero voy a ser muy mala facilitadora y se los voy a decir. Si tú te pones a ir atrás, nosotros tenemos un rango de percepción del futuro, porque el futuro no es sólido, el futuro se va creando conforme las elecciones que tú vas tomando. Pero cuando tú empiezas, hay futuros que a veces te cuestan más trabajo porque no están tan sólidos. Y por eso es en 5 años, porque si tú volteas 5 años atrás, nunca te hubieses imaginado que hubiésemos estado sentadas aquí platicando hoy, 1 de septiembre. Tú en un país, yo en otro. Así es. Entonces, es porque ahí tu imaginación no puede meter tu cuchara. Tu mente no sabe qué computar. Y realmente te permite ser y recibir la información energética que hay. Súper, súper, me encanta. Una explicación muy linda de por qué hacer la pregunta, porque funciona realmente cuando tú la haces, sientes qué es lo que va a crear más para ti, pero realmente nunca te pones a pensar o te sientas a pensar qué es lo que pasa con estos 5 años. Obviamente nadie sabe qué va a suceder en tanto tiempo, ¿no? Entonces, súper rico. Y Me sobre todo encanta. la mente no tiene una referencia, Sí. que es lo que más nos detiene o nos cuenta la historia de esta realidad. No, o sea, para caminar se necesita poner primero un pie y después el otro, no pueden ser los dos juntos. ¿Por qué no? ¿Cuántos niños no se van brincando con sus dos piecitos juntos? O sea, pero Hay la mente dice posibilidades. que no. Exacto. La mente, y como lo que nos han contado linealmente, ¿no? O sea, tienes que dar un paso, luego el otro, pero sí hay posibilidades, ¿por qué no podemos saltar? Yo, por ejemplo, mi hija, no, su motricidad es limitada en muchas áreas. Ella no tiene equilibrio.
y lo ha ido formando, lo va ganando y sobre todo es algo, algo que me encantó del primer congreso de síndrome de Charles que pude estar, es cuánto los médicos hablan el lenguaje de la energía sin saber qué es el lenguaje de la energía y cuánto tú te cuentas una historia y a veces necesitas un médico, pero tampoco estás dispuesto a recibir esa información. Mi hija es muy sensorial, o sea, su sentido del tacto es demasiado exagerado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tan maravilloso que hace una compensación y como en ellos la mayoría son sordos, su sistema vestibular no funciona con la parte del oído, sino lo hace su cuerpo, su piel. Entonces te das cuenta que están funcionando energéticamente al mil, al 100, al mil. porque se están vinculando con todo su alrededor para reconocer dónde está cada cosa y dónde ellos tienen que hacer este equilibrio para poder lograr caminar. Wow, qué regalo Entonces, y cuánta información acá, ¿no? O sea, realmente tener una hija, como tú nos estás contando, te ha hecho, pues por lo que nos estás transmitiendo, hacer como una apertura de algo que nunca hubieras imaginado que podrías hoy en día percibir, sentir, contarnos aquí pues a todos los padres y bueno, pues o sea, son cosas que realmente hasta que las vivimos, ¿no? sí, siempre yo funcioné desde la energía, desde muy chiquita. Viene mi primer hijo y entonces empiezo a trabajar mucho con los niños etiquetados como problema. Y ya viene esta niña, digamos que con déficit de atención y hiperactividad, y viene esta niña y entonces es un explorar un idioma que si bien siempre lo viví, ahora es decir, sí, sí es real y así funcionó y así funciona y es tener un lenguaje 100% energético. Si bien no le puedes dar el grito de, hey, para, detente, ¿no? Pero con la energía hay formas en las que les puedes hacer saber, es como si pueden tomar una clase de caballo consciente, jinete consciente con el White, ¿sí, no? Y luego con ella no más, son con quien quieran, pero él está haciendo, eso te ayuda mucho, porque cuando tú vincas el punto de vista y a veces te cuesta más trabajo entender que te puedes comunicar con las personas desde la energía, recibes más fácil a un animalito. Y para mí, como es tan claro mi comunicación con la perrita que teníamos, de que ya sabía que me pegaba y cuando venía y me pegaba, yo solo decía, Carlos Alejandro, y me dijo, mamá, no le hice nada, te lo juro que no sé qué. Ella viene a decir algo diferente, ¿sabes? Entonces, era esta comunicación con la perra. Cuando me dicen a los 3 meses de edad de mi hija que ella es sorda y cuando me dicen al tiempo, como a los 2 años, cuando ya supimos que tenía síndrome de Charles, que no tenían ni siquiera los componentes del oído para decir, pensar en un implante coclear. Entonces fue así de, a los 3 meses, si entiendo a mi perra, puedo entender a mi hija. Total, total, No hay claro. ninguna diferencia. Sí, es el lenguaje de la energía definitivamente. Ay, Magali, me encanta todo esto que nos estás transmitiendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta para ti. Aprovechemos que Magali está aquí. Estoy mirando aquí en el Face, no veo preguntas. No sé si de las personas que están en el Zoom. Les digo yo que tengo la maldición que tengo una maldición, porque cuando me invitan a entrevistas en mis clases casi nadie hace preguntas. O hablo mucho y no los dejo hablar.
No, me encanta. Aquí nos tienes a todos así, yo creo que súper entretenidos que no nada. O sea, simplemente te escuchamos porque la verdad es una charla muy enriquecedora. Por lo menos así lo siento. Y bueno, sí, aquí hay algunos comentarios y creo que te expresas tanto y cuentas tanto que a veces como que no hay el espacio a preguntar algo más porque está todo ahí, claro. Les digo, trato de hacer menos X-Men, pero no puedo, porque a veces me dice, pues ya me respondiste todas las preguntas y yo, hoy debo de Porque mira, esperar. no sé, acabo de sentir que, claro, como tú manejas ese lenguaje todo el tiempo con tu hija, pues por supuesto percibes cualquier pregunta que haya acá y la respondes. Ese es el punto, o Digo, por lo menos mi interesante punto de vista. esta vez lo intentaré y se me olvida. Pero sí, yo con eso del lenguaje de la energía, cuando yo empecé como a vivirlo más, explorarlo más, me acuerdo que le dije a Claudia Cano, necesito que me ayudes. Dije, se me está olvidando hablar. O sea, no recuerdo las palabras, sé lo que es el concepto, pero no puedo hablar ni escribir. ¿Y cómo voy a dar mis Pues, clases, hacer live, entrevistas si no puedo hablar? No sé las palabras. Y se soltó riendo tanto de mí. Mi hijo, a mí también me pasó. Y te voy a decir lo que me dijo Gary. Y ya, ahí estuvimos platicando, ya me facilitó. Y claro que jugué con el aclarador, que ahorita ya no lo recuerdo cuál me dio, pero fue muy divertido porque le dije, me di cuenta que como hablo tanto con ella desde mi cabeza, pues cuando me llega a hablar a alguien es como, quiero como lo decir, transmites. pero Te pasa no como cuando puedo. se aprende un idioma nuevo, cambias de país y te vas a un idioma nuevo, empiezas a olvidar las palabras de tu lengua materna por no utilizarlas. Entonces yo creo que es lo más o menos lo mismo. Ujú. Sí, aquí así fue como muy divertido con esto explorar las herramientas. Y la verdad es que yo estoy am, plenamente agradecida con Access, con Gary por haber sido tan valiente y decir, hey, aquí hay algo que quizá funcione en este mundo y no renunciar. Por Dane por haber aparecido en su vida cuando Gary estaba a punto de renunciar, ¿sabes? Y por cada una de las personas que se ha hecho facilitador en Access y que se siguen haciendo de barras de fundamento de cualquier especialidad, porque esto cambia vidas, cambió mi vida, está haciendo un mundo tan extraordinario y maravilloso para mi hija. Eh, Siempre fue una mamá diferente, pero creo que hoy soy una mamá muchísimo más diferente. Y yo lo noto ahora, tuvimos familia en casa y esa enseñanza de mi familia y de cómo querían tratar a mi hija y de mi hija estar tan empoderada y decir, detente, aquí mis chicharrones truenan y no porque estoy chiquita me vas a decir qué hacer, yo elijo qué hago y Así, yo así. valgo, ¿sabes? Y no es que la quisieran hacer menos, pero la enseñanza al final es, yo te cuido porque tú no sabes. Ujú. Y en mi casa es, tú sabes, enséñame. Así funcionamos ella y yo. Yo lo Wow, observo, veo lo que me da y digo, ok, aquí puedo explotar esto. Este es un área de oportunidad. Gracias por brindarme esa enseñanza. wow, Es qué lindo. al revés, es diferente. Qué lindo y qué maravilloso, porque lo que tú dices, no porque esté en un cuerpo pequeño, no significa que es una persona que nos pueda aportar demasiado. Y todos no. Cuando tú cambias este concepto de ver a las personas y verte a ti como seres infinitos, entonces ya no entra este tema de la edad ni del sexo. Ujú. Empiezas a verlos realmente como el ser infinito que son y los empiezas a empoderar y empoderarte tú, porque empiezas a reconocer que tienen elección. Mi hija ha elegido cosas que realmente yo no elegiría, por algo no las estoy viviendo,
Pero sin embargo, eso me ayuda a darme cuenta que no tengo por qué sufrir, porque son su elección. Ella está eligiendo. Ella eligió esas limitaciones corporales, por decirlo así. Ella eligió tener un corazón que no tuviera una parte. Ella eligió no tener las partes de su oído. Ella eligió ser ciega y después cambió la elección, hoy ve. O sea, ella ha elegido cada cosa y desde ese espacio, cuando tú reconoces realmente eso, dejas de sufrir por lo que no es y empiezas a recibir lo que tienes ahí y qué más es posible ahora. Wow, qué hermoso. Qué hermoso mensaje que acabas de dar. Me encanta. ¿Ves por qué no te hacemos preguntas? O sea, quedamos tan maravillados que quedamos, wow. Me encanta. ¿Ves? Yo creo que esto último que acabas de decir, de verdad que nos lleva a un espacio diferente, ¿no? A ver las cosas de una manera totalmente diferente, sin juicios, sin polaridad y de verdad recibir de todo y de todos. Wow. Así es. Súper, me encanta. Yo no sé, bueno, son las 5:56. No sé si quieres hacer el jale, porque aquí Vamos a la verdad hacer la uno, conversación está súper linda, pero no sé si quieres hacer vamos a jale. hacer uno rapidito, pero bien potente, porque tengo otra entrevista corriendo. Sí, por El favor, tiempo no significa que la calidad no sea no buena. sé. Entonces, Así. vamos a hacer unas respiraciones profundas y les voy a invitar a que dejen ir pensamientos, sentimientos que estén presentes con ustedes. Pueden tocar alguna parte de su cuerpo, la que ustedes quieran, su pierna, su cara. Y permítete recibir esa magia que eres. Permítete reconocer cada célula y cada espacio de ti. Permítete reconocer cómo tú eres un mundo lleno de posibilidades, de riqueza, de grandeza. Un mundo que florece cada día, que se reproduce, que se genera, se reinventa y se sobrecrea. Permítete percibir a este planeta, un mundo que está en constante generación, que se sobrecrea a cada segundo. Y percibe el latir de tu corazón y percibe el latir del corazón de la tierra. Percibe cómo existe entre tú y ella ese lenguaje también, ese lenguaje energético que cuando tú bajas todas tus barreras, puedes estar dispuesta a percibir y a recibir toda la información que la tierra siempre te está dando, toda la contribución que la tierra siempre te está dando, pero también toda la magia y la contribución que tú eres para este planeta. Permítete reconocer cómo se siente, cómo se percibe, cómo vibra cada molécula de tu cuerpo con las moléculas de la tierra. Cuánta magia pueden ser
cuando se vincula. Cuánta magia son juntos creando esta aventura de vivir en esta existencia. Sé como la naturaleza, porque ese es tu verdadero ser. No existe la carencia ni la necesidad, solo existe la sobrecreación. Nada falta, nada pierde, solo se reinventa cada día. Lo que es malo, tú le has puesto la etiqueta, porque en realidad todo se convierte en un regalo cuando estás listo para recibirlo. Y permítete recibir aún más la energía de la tierra. Percíbela como va entrando por tus pies y va subiendo por todo tu cuerpo y va haciendo una fiesta de posibilidades con cada una de las moléculas que compone tu cuerpo y también tu ser. Permítete que entre más energía por toda tu, por todo tú. Y permítete recibir toda esa magia y esa sabiduría. Tal que nosotros no somos quienes estamos aquí para enseñarle a la tierra, modificarla, sino estamos aquí también para recibir de ella toda tu enseñanza. Y haz unas respiraciones profundas y permítete ser esta energía que esta energía de la vinculación con todo y del infinito recibir. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Wow, qué hermoso regalo. Como volando. Totalmente expansivo. Muchísimas gracias, Magali, por de verdad todo este regalo que nos diste la tarde de hoy con toda esta charla tan hermosa y bueno, este jale maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por recibirme, gracias a ti por la invitación y a cada uno de los que nos acompañan en vivo y a los que nos van a ver en el futuro. Muchísimas gracias a todos pues quienes estuvieron aquí conectados, a quienes nos van a ver en el futuro y Magali, bueno, espero verte pronto de nuevo por acá. Un abrazo para todos. Dime. Que quede claro que pido perdón por no haberlos dejado hablar. No, qué mágica conexión que tienes, que todas las preguntas las respondes antes de que podamos decir. Así que me encanta. Gracias, de verdad. Gracias por toda esta contribución. Besitos para todos y feliz tarde. Eso es.